tengo el privilegio, el honor de tener a uno de los compañeros de estudios de ciencias bíblicas, nuestro amado pastor Antón Hernández. Así que le voy a pedir al siervo de Dios, al ministro de Jesucristo, que abra su micrófono y se presente. Nuestro amado pastor. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo y escuchando. Esperamos que este tema pueda ser de bendición y de gran ayuda para todos aquellos que la puedan escuchar. Mi nombre es Antón Hernández, pastor en el país de El Salvador, de pastoreo en Iglesia de Dios de la Profecía Universal. Agradezco a mi hermano Carlos López Serrano, evangelista internacional, por hacerme la invitación, y para mí es un privilegio poderme dirigir a cada uno de ustedes. Bien, como ya mencionamos, el tema que se va a realizar el día de ahora o la noche de ahora es el Jesús histórico. Hay que hacer una diferencia del Jesús histórico y el Jesús de la fe, ya que a Jesús todos lo conocemos o todos hemos escuchado de él, pero mayormente del área de la fe. En tiempo atrás, hablar de Jesús era un tema bastante polémico entre creyentes y ateos, de hacerse conflictos, peleas, pero hoy en día las dos partes han logrado conciliarse al reconocer la existencia del Jesús histórico, al encontrar las evidencias de que fue un personaje real y no solamente un personaje literario, como se menciona en algunas ocasiones, sino que es un personaje real. Por supuesto que este debe diferenciarse del Jesús de la fe, como ya mencionamos, y hoy por hoy nadie puede negar la existencia de Jesús. Incluso los ateos llegan a reconocer la existencia de Jesús, y hoy nadie podría negar la existencia del maestro de Galilea, salvo aquellos que se autoproclaman como personas ateas. Pero mayormente los ateos escasean ahora en día. Hoy en día los que abundan son anticristianos, como mencionaba nuestro compañero Carlos López Serrano, que la mayoría hace un ataque contra la persona de Jesús, porque tienen algo en contra de los cristianos y no porque no hayan comprobado que Jesús no haya existido. Entonces, estas personas no son meramente ateos, sino alguien en contra del movimiento cristiano. No se puede negar la existencia de Jesús sin el debido estudio histórico que envuelve el movimiento histórico, el tiempo en el que se movió este personaje. Y tampoco se puede afirmar su existencia sin el debido estudio o análisis de la historia también. No se puede negar su existencia por mero capricho, y tampoco se puede afirmar su existencia por una mera fe de yo creo que existe. No se puede afirmar su existencia o obligar a que alguien crea en su existencia por el simple hecho de que yo lo creo. Como ya mencionamos, es necesario las evidencias históricas para poder afirmar su existencia. Aquellos que lo hacen de esta manera, en negarlo sin evidencia o de afirmarlo sin evidencia, tienden a quedar ridículo de las diferentes áreas, o por lo menos delante de los académicos, de una persona académica. Incluso un ateo puede llegar a ver a otro ateo como tonto por negar algo del que no tiene conocimiento. Entonces, a veces las personas se complican la vida al darle vuelta a la tortilla, la forma más complicada, para hacer las cosas más sencillas a su manera de entender, y se cierran a un contundente yo creo la vida. Entonces, nosotros al elucubrar sobre este tema debemos hacerlo sin escepticismo y también sin un fanatismo. No puedo ser escéptico delante de las evidencias, y tampoco puedo ser un fanático sin evidencias. Obviamente que todos aquellos que ya de por sí tienen una fe o ya creen en el personaje de Jesús como alguien teológico, al tener evidencias de su existencia o su momento histórico comprobable, la fe de uno tiende a fortalecerse, tiende a crecer,
Y debemos mencionar también que la mayor fuente de información de este personaje de Jesús son los escritos que conocemos como evangelios, ya sean los evangelios canónicos o ya sean los evangelios apócrifos. Cualquiera de los dos debemos estar conscientes de que no son escritos biográficos, no son una biografía exacta de Jesús, los cuales a su vez son escritos en tiempos tardíos, son escritos aproximadamente 30, 40 años después de Jesucristo, y que igualmente los acontecimientos que se narran en estos evangelios o en esta literatura probablemente se mantuvieron en lo que se conoce como una tradición oral hasta que alguien tomó la decisión de ponerlos por escrito. Y durante este tiempo pudieron sufrir algunos cambios, algunas modificaciones, hasta el punto de poner en labios de Jesús algo que el escritor consideraba que quedaba bien en ese momento, en ese contexto del texto. Entonces, entre los evangelios, Marcos tiende a ser considerado el más antiguo y el más cercano a los acontecimientos, que el evangelio de Marcos ha venido a ser la fuente para que se escriban muchos libros, de Marcos nace la idea del Jesús histórico que han escrito Antonio Piñero, entre otros personajes, y algunos argumentan que los escritos religiosos no deberían tomarse como una prueba histórica, que deberían tenerse como simples volantes de propaganda religiosa, ya sean los evangelios escritos o los patrísticos, refiriéndonos a los escritos de los primeros padres de la iglesia que se conocen, pero no se puede ignorar que estos escritos son producto de un movimiento que surgió en medio de la historia por causa de este personaje que conocemos como Jesús. También se suele argumentar que Jesús no dijo algunas palabras de sus frases más célebres, ya que años antes fueron dichas por algunos personajes antes que él las dijera. Por ejemplo, hay unas palabras de Hillel que él dijo que el hombre había sido dado para el sábado y no que el sábado había sido dado para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús viene y retoma estas palabras. No, eso no significa que Jesús sea el plagio de otro personaje o que el escritor haya puesto en labios de Jesús palabras que él no haya dicho. Probablemente que sí las haya dicho, pero como todo maestro, todo docente, todo catedrático, tiene que utilizar las diferentes fuentes que tiene a su mano para poder transmitir una enseñanza, poder transmitir un mensaje a la gente que lo está escuchando. Y mayormente si es algo contemporáneo, bastante usado en su tiempo, en su década. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros decimos la frase, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, cualquiera sabe que es una frase que le pertenece a Napoleón Bonaparte, pero eso no quita que yo también las haya dicho, las haya repetido, las haya retomado de un personaje. No quita o no niega mi historicidad. Igual Pablo utiliza frases de otros personajes y igualmente no se niega la existencia del personaje Pablo de Tarso. También hay literatura fuera de la Biblia que hacen mención de Jesús. Por ejemplo, el testimonio flaviano. Algunos argumentan de que tiene interpolaciones de algunos cristianos que modificaron los escritos de Flavio para poder hacer mención o presentar a Jesús. No obstante, igualmente quitando las interpolaciones que los cristianos hicieron de los escritos de Flavio, siempre se hace mención de Jesús, y lo que nos da luz es de que sí era un personaje histórico. Puede ser que esté interpolado, pero quitándole las interpolaciones siempre nos da luz del personaje de Jesús. Quizás no como un creyente o como un cristiano esperara, pero es un gran aporte a este tema. Se tiende a rechazar escritos de carácter religioso por el simple hecho de ser religioso. Considero que eso es ser demasiado escéptico al rechazar literatura por el simple hecho de ser religiosa, cuando es escritura o literatura que se escribió en un contexto histórico por un movimiento que estaba pasando en ese entonces.
Hoy hablaremos sobre las diferentes fuentes que nos dan una aproximación al Jesús histórico. Quiero recalcar que esta transmisión tiene un propósito académico, como mencionaba el compañero Carlos López Serrano, y no un propósito confesional. Esto no es una predicación ni una hermenéutica de los textos bíblicos. Esto es a través de las evidencias que la historia nos ha dado. En esta ocasión no hablaremos de Jesús como el personaje teológico que nosotros conocemos, sino que hablaremos de Jesús como el personaje histórico para ver y demostrar que era un personaje que verdaderamente existió y no solamente un mito literario, como algunos lo mencionan. Algunos se limitan a decir Jesús es un mito, Jesús es un invento, pero no. Ahora vamos a hablar de las aproximaciones del Jesús histórico. Obviamente que en su resumen creo que esta transmisión va a terminar favoreciendo a la comunidad de creyentes, los que ya tienen una fe, va a favorecerlo a ellos, porque la fe que ellos ya tienen la va a fortalecer, como diciendo, es cierto, era un personaje que meramente existió y ahora mi fe puede ser fortalecida, pero el punto es del área más académica, para que alguien no se vea molestado diciendo qué fea está esta predicación, como alcancé a ver un comentario ahora temprano que teníamos que hablar como Dios mandaba o algo, pero no, esto es desde el área académica. Es un tema abierto, como mencionaba, tanto para creyentes como también para ateos, porque hoy en día ni un ateo puede negar la existencia de Jesús. Como pastor que soy, creo que es de suma importancia este tema para la iglesia, pero no solo para las comunidades cristianas, sino también para las comunidades ateas, ya que es tan paupérrimo negar la historicidad de la existencia de Jesús, aún viendo las evidencias. Es algo patético negar la existencia de Jesús teniendo las evidencias. Es como que un creyente se muestre muy patético también queriendo negar la existencia de los dinosaurios teniendo las evidencias arqueológicas en sus propios ojos. O sea, es algo demasiado paupérrimo, y para eso, para ampliar su tema, vamos a quedar con el colega evangelista Carlos López Serrano, con cada uno de nosotros, para que nos dé más luz respecto. Bueno, ya hemos compartido la pantalla. Aquí tenemos pues el logo de nosotros y quiero que quede claro que nuestro amado pastor nos va a estar ayudando a hablar sobre este tema. Este es el logo de nuestro grupo en Ágora en Ciencias Bíblicas. Ok. El tema de hoy es evidencias del Jesús histórico siguiendo sus pasos. Ese es el tema. Evidencia del Jesús histórico siguiendo sus pasos. Entonces, el objetivo de hoy es exponer los testimonios, fuentes judías, paganas y cristianas, ¿por qué no decirlo? Y arqueológicas. Ese va a ser el objetivo de hoy. Entonces, las fuentes cristianas que nosotros tenemos, que hemos hablado como pastores, como líderes, hablamos de las cartas de Pablo, que fueron las primeras que se escribieron, Pastor Antón. Las cartas de Pablo en la historia son las primeras que se escriben. Luego de las cartas paulinas se escriben los evangelios. Entonces, tenemos por unánime que el primer evangelio que se escribe es el de Marcos, porque desde el siglo XVIII en adelante, entonces sale a la luz que el evangelio primero fue el de Marcos y no el de Mateo, aunque la tradición pone como manifiesto que es el evangelio de Mateo, pero académicamente, históricamente, científicamente es el de Marcos. Entonces tenemos las cartas universales y tenemos los libros apócrifos que también hablan
de Jesucristo. Pero esas son las fuentes canónicas y las fuentes apócrifas que manejamos en el mundo de la fe. En el mundo de la fe, ahí nos hablan de Jesús desde la perspectiva canónica y también desde la perspectiva teológica. Entonces, muchas de las personas, Pastor Antón, no quieren aceptar esas fuentes canónicas porque son propaganda de los evangelistas para expresar ¿qué? Expresar a su maestro y posteriormente divinizado, como dicen muchos. No sé si el pastor tenga algo que decir. Sí, es considerado que cada evangelio fue teniendo una evolución, por eso Marcos lo presenta de una manera. Se considera que Mateo intentó corregir algunos errores que Marcos cometió, Lucas trató de cometer algunos errores que Mateo cometió, y que el evangelio de Juan ya se considera un evangelio completamente teológico, ya presenta a Jesús como Dios, pero también es considerado de que el evangelio de Marcos tiene como fuente el evangelio Q, o la fuente de los dichos de Jesús, y que de este igual dependieron todos. O sea, no es solamente el evangelio de Marcos, sino que antes de Marcos también ya hay una tradición de los dichos que Jesús ha mencionado, y después de esto es que nacen los evangelios, pero como usted mencionó, las cartas paulinas son primero. Exactamente. Seguimos adelante. Entonces, este es el panorama teológico. Esto es lo que nosotros aprendemos en nuestras iglesias. Usted como pastor lo enseña, yo como líder espiritual lo enseño, porque toda persona que viene a los caminos de Dios es necesario que aumente su fe. Nos dice Marcos 16:6. O sea, y estoy leyendo Marcos 16:6 y esto no es una interpolación, porque después del verso 9 en adelante es un añadido, que eso lo sabemos nosotros. O sea, aquí no somos tontos, aquí vamos a hablar a nivel académico. Entonces, dice, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Dice 1 de Corintios 15, de 3 al 4, dice, porque ante todo le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las escrituras. Eso lo dice Pablo. Entonces 1 de Corintios 15, 14 nos dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Entonces, amado pastor, esta es la base teológica que manejamos nosotros como hombres de fe. Hasta ahí no hay problema, porque todos los creyentes reciben esto. Ahora, estamos hablando de el resucitado, pero vamos a hablar sobre la fuente del Jesús histórico fuera de la teología, que eso también nos interesa. Mucho tiempo estuvimos con estas enseñanzas que las obtenemos todavía porque somos creyentes, pero fuera de lo teológico, ¿qué evidencias hay que verdaderamente Jesús existió verdaderamente y que nuestra fe no se basa en un mito, sino en un personaje histórico? ¿Algunas palabras, pastor? Sí, ya que algunos consideran, dan por descartada la Biblia como una evidencia de la existencia de Jesús, pero en realidad entonces para los que descartan la Biblia, ahí vienen las diferentes fuentes extra, que se conocen como extra bíblicas, o sea, que están fuera de la Biblia, incluso dichas por personas que no eran creyentes. Exactamente. El Jesús histórico y su impacto. Entonces, vamos a hablar. Hay muchos nombres para Jesús, Jesús, le dan tantos nombres a Jesús. Jesús nació en una aldea humilde en Belén de Judea. Eso lo dice la escritura. Hijo de una mujer llamada María. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien.
Podemos deducir de las fuentes cristianas de los evangelios que se crió en un pequeño pueblito donde trabajaba como un carpintero. Por eso a Jesús le decían el carpintero. Entonces, luego se convierte en un predicador callejero. Por eso es Cristo era el gran Jesús era el gran caminante. Caminaba. Pocas veces lo vemos montado en un pollino. Podemos decir de Jesús que nunca escribió un libro, porque quienes escribieron fueron sus seguidores, pero Jesús nunca dejó nada plasmado, pastor. Jesús nunca dejó nada. O sea, no hay nadie que pueda decir que Jesús escribió algo, o si escribió algo, nunca ha sido revelado, porque hasta ahora yo no sé nada. Entonces, nunca ocupó un cargo público. Jesús simplemente era un predicador. Nunca formó una familia, aunque muchos agnósticos y pensadores modernos le ponen esposa como María Magdalena, el famoso libro del Código de Da Vinci, pero que todo ese libro ya lo han refutado los catedráticos importantes en este tiempo. O sea, nunca formó una familia, nunca tuvo una casa, nunca fue a una universidad formal y nunca tuvo una carta de representación que él mismo. ¿Qué nos puedes abundar, pastor, antes de seguir hacia adelante? Sí, cuando se menciona que Jesús nunca tuvo una familia, mencionar del contexto familiar como nosotros lo conocemos ahora en día, un contexto marital. Exacto. El movimiento de Jesús era más hacer una familia, pero en la fe, o una familia que hiciera lo que a Dios le agrada. En una ocasión a él le dicen bienaventurada la mujer que te llevó en el vientre, pero él dice no, bienaventurados aquellos que escuchan las palabras y las ponen por obra. O sea, Jesús, el movimiento de él venía a marcar un tipo de familia así, tanto que impactó a sus discípulos y los discípulos la transmitieron hacia los demás, y así ha llegado hasta ahora en día, llegaron a considerar una familia en este personaje. Exactamente. Seguimos. Tenía más de 30 años. Muchos dicen que tenía 37 años cuando Jesús sale a la luz pública. Esas son las evidencias que se dicen. Sus amigos lo abandonaron. Fue entregado en manos de sus enemigos y tuvo un juicio humillante. Entonces, cabe recalcar a Judas, que es el que lo entrega. Fue crucificado en medio de dos criminales, dos ladrones, como les quieran llamar. Mientras agonizaba, sus verdugos sortearon sus ropas, dicen los evangelios, porque todo esto lo estamos sacando de la fuente cristiana, los evangelios. Dice, cuando murió, fue enterrado en una fosa común. Eso lo dicen muchos académicos, dicen eso desde la perspectiva del evangelio de Marcos, que fue entregado en una fosa común. Muchos no están de acuerdo, otros sí, pero ahí la ponemos por si acaso algún académico esté por ahí y diga, no, pero ya hermano Carlos no está poniendo las cosas como son. Entonces tú sabes, para no manipular la audiencia. O sea, pasan los siglos y todavía hoy para millones de personas él sigue siendo la figura central de sus vidas. ¿Alguna añadidura, pastor? Respecto a lo que es su sepultura, como usted mencionaba, hay que ponerlo en la fosa común, y que el diferente escritor del evangelio vino modificando, agregándolo, corrigiendo algunos errores, hasta llegar a Juan, que lo presenta como la sepultura de un rey, como ya mencionábamos, porque ya el evangelio de Juan es algo teológico, pero el evangelio de Marcos nos presenta la sepultura o una fosa común. Pero lo importante no es la sepultura tanto para los cristianos, sino lo que aconteció después. Pero la sepultura nace de un impacto histórico que acontecía en los tiempos de Jerusalén, las revueltas que habían, mayormente los galileos, y los galileos eran vistos como revoltosos del gobierno, y igualmente las falsas acusaciones en contra de Jesús para llegar a ser crucificado.
Exactamente. Entonces hay una evolución en cuestión de su entierro, desde muchos pensadores, desde una fosa común a, como lo ve Mateo, que José de Arimatea es el que presta su sepultura. Y cuando vamos posteriormente a Juan, dice Juan enseña que a Jesús lo entierran en un jardín como todo un rey. O sea que es como que una afloración teológica más bonita, más interesante. O sea que es como una evolución, lo que estamos viendo. Seguimos. Ok, vimos la fuente cristiana. Hasta ahora, pastor, ¿qué le parece la fuente cristiana? Como pastor y como creyente, las fuentes cristianas creo que son para nosotros el jugo o son el pastel de este tema, pero las fuentes paganas son como ponerle la cereza al pastel, como nosotros mencionamos. Exactamente. Vamos hacia adelante. Como referencia, utilizamos a Flavio Josefo. Y que quede claro, Flavio Josefo nunca fue cristiano. Nosotros como creyentes y como investigadores citamos a Flavio Josefo, pero Flavio Josefo nunca fue cristiano. Entonces, hay personas que aún critican directamente el testimonio flaviano, que supuestamente Flavio Josefo escribió una mentira, y hoy se debaten tantas cosas, pero verdaderamente algo es cierto. Si alguien quiere buscar la historicidad de Jesús fuera de los evangelios, el número uno a consultar es a Flavio Josefo. No hay de otra. Aunque la gente diga que estamos hablando cosas y lo mismo y lo mismo y lo mismo, se siguen escribiendo libros de Jesús de Nazaret, y a la hora de buscar evidencias extraescriturales, Flavio Josefo es una autoridad, aunque no le guste a los mitistas. Entonces, Flavio Josefo históricamente nace en Jerusalén en el año 37. O sea, cuando Flavio Josefo nace, Jesús ya había muerto. Entonces, murió en Roma en el año 100. Flavio Josefo fue odiado por los judíos de la época y también recordado como un historiador especial en los cristianos. O sea, todos los cristianos aman a Flavio Josefo, y hay cristianos actualmente, pastor, que piensan que Flavio Josefo era un creyente y un seguidor de Jesús, y eso es falso. ¿Tenemos alguna opinión, pastor? Algunos lo consideran profeta también, pero su propio pueblo lo considera un enemigo, y a pesar de que era visto como un enemigo, digamos, si los cristianos vinieron a interpelarlo, sabían que los escritos de este personaje eran bastante fieles en lo que él aportaba. Exacto. Entonces tenemos las dos grandes fuentes. Tenemos la guerra de los judíos, escrito en el año 77, y las antigüedades de los judíos, el escrito en el año 93. Tenemos esas dos fuentes en nuestra biblioteca. El testimonio flaviano, quise ponerlo el texto sin interpolaciones, para que no digan que uno está poniendo el texto manipulado. Este es el texto que no está supuestamente para muchos interpolado, o sea, con las añadiduras. Y el texto dice de la siguiente manera: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, ya que fue un hacedor de hechos asombrosos, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él muchos judíos y muchos gentiles. Cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. La tribu, oye bien, de los cristianos llamados así por él, no ha cesado de creer hasta este día. Ahora, pastor, ¿qué notamos en este texto flaviano? Que en ningún momento Flavio Josefo lo llama al Cristo, porque es imposible que un fariseo llame a Jesús el Cristo, porque ellos no lo veían como un Cristo. Y eso nosotros lo tenemos que tener en consideración. Flavio Josefo jamás pudo haberle llamado
Cristo, ni nada por el estilo, porque no era seguidor. ¿Quiénes eran los que llamaban Cristo Jesús? Sus seguidores, pastor. Correcto, sus seguidores eran los que le llamaban Cristo, que viene a significar ungido, presentando a Jesús como el Mesías, pero los fariseos lo rechazaban a él, no lo consideraban el Mesías, e incluso lo ya consideraba una ofensa siempre que él mencionaba, como hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Para ellos era una ofensa, y por eso Flavio Josefo igualmente se limita a hablar solamente de él como un personaje de él en su escrito de antigüedades de los judíos. Incluso siendo él no creyente y siendo un acontecimiento pasado, pero siendo un acontecimiento que se movía en su propio tiempo, como él menciona, que la tribu de los cristianos existía hasta el día que él estaba haciendo ese escrito. Nos da mucha luz respecto al personaje de Jesús. Exacto. Entonces, posteriormente, se cree que algún copista cristiano le añade por lo menos 3 elementos. No quise ponerlo para no decir, no, que la gente, entonces, ¿cómo es la gente, varón? Que la gente comienza a decir que estamos a favor. No, aquí estamos hablando de las cosas como son. Y pusimos el texto sin interpolaciones para que vean que como quiera, que aunque le quitemos todas las interpolaciones, como quiera, se aprecia en esta lectura antigua que sí, Flavio Josefo habla de un personaje llamado Jesús, y que ese personaje llamado Jesús estaba en el momento de la historia, que eso es lo importante, esclarecerlo. Entonces, las conclusiones de este primer texto, porque son dos textos de Flavio Josefo. Entonces, las fuentes judías podemos decir que existió un personaje llamado Jesús que impactó la región. Entonces, número 2, podemos decir que era un hombre sabio. Número 3, realizaba prodigios. Y hay algo interesante, que a Jesús, hablando académicamente, científicamente, a Jesús se le consideraba un taumaturgo. Un taumaturgo es, hoy día, un taumaturgo es una persona que hace cosas asombrosas. Hoy tenemos muchos taumaturgos, como si fuera un mago. Hay mucha gente que consideraba a Jesús un mago. Era un taumaturgo, hacía grandes proezas. Y a Jesús se le consideraba un taumaturgo de la época, y más cuando hacía los grandes exorcismos, que eso era un gran impacto para ese entonces. Podemos hablar que la gente lo escuchaba con gusto. Atraía a muchos judíos y atraía a muchos griegos. Las autoridades judías lo acusaron. Pilato lo condenó a la muerte. Jesús muere crucificado. Sus seguidores se llaman cristianos por él. Incluso en Antioquía es donde se le pone la palabra despectiva, cristianos. Y quiero que sepa que la palabra cristiano en tiempos de Pablo era un adjetivo calificativo como pequeños Cristo. Era una burla en aquel tiempo. Hoy no. Hoy ya esa palabra cristiano es considerado un honor, ser seguidor de Jesús. Y número 10, continúan hasta el presente. ¿Quién? El movimiento de Jesús. ¿Algún comentario, pastor? Solamente mencionar, como Flavio Josefo dice, de que se había levantado un hombre sabio. Jesús era un maestro como igual se menciona, que la gente escuchaba con gusto. A veces los cristianos creo que cometen el error, o los creyentes cometemos el error a veces de dar por sentado que a Jesús le llamaban maestro por ser el Hijo de Dios, pero la gente ni por cerca sabía de que él era el Hijo de Dios. A él le llamaban maestro porque él en sí era un maestro de la ley. Jesús era un judaizante, él era propio de su religión, y por eso incluso que los fariseos, los escribas se acercaban a él, conversaban con él, dialogaban respecto a las interpretaciones que se daban de la ley,
y a él se le llama maestro por ser literalmente un maestro. Por eso se conoce como un el gran rabí. maestro de Galilea. Correcto. E incluso hay que hacer una salvedad. Jesús tenía una inclinación más hacia los fariseos que a los mismos saduceos. Porque si nosotros venimos a ver, Jesús le dice a sus discípulos que todo lo que los fariseos les pidan que guarden, guárdenlo. Lo único que les condenó fue la hipocresía. Es todo, pero lo demás estaba bien. O sea que Jesús era más fariseo que saduceo. Oye, dije esto y ya hay mucha gente que se está escandalizando aquí. Seguimos. Otro texto bien importante para considerar es la muerte de Santiago. Se encuentra en Antigüedad de los Judíos en el año 93. Entonces habla de la muerte de Santiago en el año 72. Dice así el texto claramente, dice: Ananías era un saduceo sin alma, convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y entregado para que fueran apedreados. Mire qué interesante texto, pastor. Muy interesante. Vamos hacia adelante. Conclusión del segundo texto. La conclusión que podemos dar al segundo texto es, oye bien, de la fuente judía, ese texto saca a la luz de nuevo que existió un hombre llamado Jesús. De eso no hay duda. Número 2, tenía un hermano llamado Santiago, que lo podemos corroborar con las fuentes cristianas, o sea, con los evangelios, Marcos 6:3 y Gálatas 1:19. Número 3, algunos pensaban que era el Mesías. Entonces, estas dos citas son importantes. ¿Por qué son importantes estas dos citas del segundo texto de Flavio Josefo? Porque son la primera prueba esta bíblica que describe que existió Jesús. O sea, muestran que Flavio Josefo conocía al menos algunos hechos de la vida histórica del personaje llamado Jesús. Cosa que los mitistas quieren negar en este tiempo y quieren hacer canto el texto flaviano. Pero ya entendemos que los mitistas tienen una inclinación atea. Y déjame decir una cosa, el ateo de hoy promedio ya no es tan fanático como en el siglo XVII, como en el siglo XVIII. El ateo de hoy se instruye. El ateo de hoy lee la Biblia. El ateo de hoy se documenta. Siglos antes veíamos un ateo súper fanático que no solamente niega a Dios, sino también a Jesús. Pero hoy día un ateo está más cuerdo, está más estudioso y acepta que sí, Jesús existió no como Dios, sino como hombre. Y eso en esa área estamos de acuerdo. Seguimos un poco más. Quiero sacar un comentario bastante interesante de Antonio Piñero. Antonio Piñero sabemos que es un hombre que lleva más de 45 años buscando al Jesús histórico. Entonces, muchos de estos mitistas acusan a Piñero de ser el hombre que acaricia las espaldas de los cristianos porque nos da argumento a nosotros de fortalecer nuestra fe, pero es que no es eso. Es que Antonio Piñero es un hombre estudioso, un catedrático, claro, es agnóstico y eso todo el mundo lo sabe, que él, en base a Jesucristo, él tiene un respeto en esa área y él no se mete ahí porque él es historiador, él no es teólogo. El teólogo es el que hace las teologías, pero él como historiador, él dice, si Jesús fuera un invento de los evangelistas, lo habrían inventado de un modo que no produjera tantas dificultades, tantos dolores de cabeza a la hora de mostrar
quién era el personaje. Y eso él lo dice en su libro nuevo que salió. Y aquí una pequeña propaganda al libro que se llama Aproximación al Jesús Histórico. Pastor Antón. Antonio Piñero es uno de los catedráticos más respetados de nuestro tiempo respecto al tema del Jesús histórico, y no necesariamente es un cristiano, sino que es un historiador, alguien que maneja muy bien esa área, ha escrito diferentes libros respecto al tema de Jesús. Es un personaje al cual yo recomiendo los libros a los que nos escuchan, si pueden hacerse los libros de Antonio Piñero, hacen bien. Él no presenta a Jesús con un fanatismo como lo podría presentar a un predicador, un evangelista, un pastor, lo que sea. Antonio Piñero es alguien que presenta a Jesús como un hombre, el tema que estamos nosotros igual hablando ahora, Jesús como un hombre. Exacto, y Antonio es fuerte con los mitistas. Antonio es fuerte con los mitistas. Claro, él niega rotundamente el Cristo de la fe. Él dice claramente, eso es una creación teológica, claro, conforme a su agnosticismo, y eso se respeta porque nosotros aquí tampoco somos fanáticos. O sea, aquí nosotros somos unas personas académicas, científicas, investigadores, que nosotros aquí no vamos a estar cayendo en ese fanatismo. No, amado, esto es un programa serio, donde buscamos las cosas y las hablamos como tienen que hablarse. O sea, aquí no vamos a condenar a Antonio porque él sea agnóstico ni nada, porque uno de los pocos catedráticos que nos queda sobre el Jesús histórico es Antonio Piñero. Claro, nosotros como creyentes, aparte en nuestra intimidad con Dios, usted sabe, oramos y esas cosas, pero dentro del mundo académico, amado, nosotros tenemos que tener respeto por la vida de los demás, aunque profesen otra religión y otro pensamiento. Y eso es claro, eso tiene que ser claro. Seguimos un poco más. Las fuentes paganas. Dentro de las fuentes paganas tenemos el testimonio de Tácito. El testimonio de Tácito. Y aquí tenemos un libro que lo puede conseguir por Amazon, que es de los Anales. Yo tengo mi copia aquí en mi biblioteca. Entonces, en el libro 15 sale esta lectura. Dice, por tanto, para acallar el rumor, oye bien, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos que el vulgo llamaba cristianos, un grupo, odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Oye bien, sofocada momentáneamente, la nociva superstición se extendió de nuevo no solo en Judea, la tierra que originó este mal, mira qué terrible, también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de todas clases y de todas las partes del mundo. Pastor, si notamos algo interesante, miren cómo Tácito, que fue un hombre que nació en Roma en el año 55, Tácito dice del cristianismo que es un mal. O sea, habla de una forma despectiva sobre el cristianismo. ¿Por qué? Porque ningún historiador de la época podía hablar, hablar bien del cristianismo, porque eso era lo que se perseguía en la época. Por eso es que a Flavio Josefo no pudo llamarle a Jesús el Cristo, es imposible. Ahora tenemos a Tácito que dice el cristianismo es un mal. ¿Algún comentario, pastor? Sí, igualmente mencionar de que en esa ocasión
ya de por sí el pueblo no veía bien a los cristianos porque malinterpretaban algunas de sus quizás palabras, por cuando ellos decían que los cristianos tienden a tratarse entre hermanos y consideraban que se estaban cometiendo incestos de casa hermanos, y ellos veían todo eso como abominaciones. Cuando se le acusa a Nerón de que a él ha incendiado la ciudad, él ve a los cristianos como sus chivos expiatorios hacia quien desvía la culpa a ellos, y es lo que Tácito nos está relatando, lo que estaba aconteciendo en ese contexto. Y sí es tremendo y es impresionante la lectura de Tácito, porque vemos que como historiador de la época recoge, y ya para ese tiempo ya han pasado varios siglos, el personaje de Jesús ha evolucionado teológicamente, ¿por qué no decirlo? Ha evolucionado, y para ya muchos Jesús es ya divino. Y por eso es que ya se regaba que Jesús es el Cristo. Y tanto así que Tácito escribe de esta manera, pero se expresa de una forma despectiva. El cristianismo es un mal. Mira qué tremendo. Así que ustedes pueden conseguir este libro por Amazon y leer esa parte, los anales del libro 15 de Tácito. O sea, es las fuentes paganas. Seguimos un poco más. Ok, no, ok, aquí sí, este es Tácito, sí, muy bien. Ok, conclusión del texto de Tácito. Vamos a ver la conclusión. Tácito ubica a Jesús ¿en dónde? En Judea. Lo ubica en Judea, pastor. Como historiador, lo ubica en Judea. Dice que lo llamaban Cristo, o sea, lo llamaban el Mesías. Entonces, sitúa su muerte en tiempos de ¿quién? De Tiberio. Durante el gobierno de Poncio Pilato. O sea que ya aquí Tácito está dando lugares históricos que sí existieron. Entonces dice que Poncio Pilato lo mandó a matar porque por crucifixión. Porque los romanos, al pesar de que decapitaban, como a Pablo que lo decapitaron, también crucificaban. Los judíos te mataban a lapidazos, te apedreaban. Entonces, al decir que sofocó momentáneamente su movimiento, muestra que antes de su muerte ya existía lo que es el movimiento de Jesús. Antes de que Tácito escribiera, ya había un movimiento de Jesús, y ya muchos tenían a Jesús como un Mesías. Y eso está registrado en la conclusión del texto de Tácito. Pastor, ¿algún comentario? Por el momento no, por el momento vamos bien. Ok. Otras fuentes a considerar: Plinio el Joven, del 62 al 112 después de Cristo, con su famosa carta a Trajano, aunque escribe numerosas cartas. Y el texto era demasiado largo y yo lo recorté para no extenderme mucho, pero quiero sacar la parte más importante sobre Plinio el Joven. Dice: aseguraban asimismo que toda su culpa o su error no había sido más, según ellos, que haber tenido por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer, cantar entre ellos de manera alterna en alabanza a Cristo como fuera un Dios. Aquí vemos que este hombre, esta carta de Plinio el Joven, prácticamente está describiendo un culto. ¿Por qué? Porque mientras pasen los años, pasen el tiempo, ya Jesús era considerado como una divinidad. Y ya para este tiempo se le hace culto, ya lo proclaman Cristo
como si fuera un Dios. ¿Alguna opinión de esta carta, pastor, para seguir? Sí, que es increíble que mientras va pasando el tiempo, mientras va pasando la historia, el personaje de Jesús va teniendo una evolución, ya no que solamente sus seguidores lo conocen como Cristo, los otros por lo menos reconocen el título que los cristianos le atribuían a Jesús como el Cristo, y ya igualmente Plinio lo menciona como que los cristianos estaban en un movimiento de un culto, ya lo estaban reconociendo como un Dios. O sea que se le estaba rindiendo culto. Y vemos, si comparamos la evidencia de Flavio Josefo con la de Plinio, hay una extensión bastante grande. Es como comparar el Evangelio de Marcos con el Evangelio de Juan. Vemos al de Marcos, que Marcos no proporciona mucho sobre la divinidad de Jesús, pero ya cuando vemos a Juan, ya Juan lo diviniza, ya Juan le dice, ese es el Hijo de Dios. O sea, Jesús era persistente, o sea, antes de la fundación del mundo, ya el Cordero de Dios ya había sido inmolado, eso lo dice Juan. Entonces, dentro de las evidencias extrabíblicas, desde el testimonio de Flavio Josefo al testimonio de Plinio, ya vemos que el personaje de Jesús ha sido creciendo en una base teológica hasta el día de hoy. Queremos seguir un poco más. Las fuentes arqueológicas, aunque para muchos esto no es considerado una fuente, pero yo quiero hablar sobre esto. Aquí tenemos un pequeño grafito bastante interesante que se encontró en un muro, en un monte en Roma, que fue descubierto en el 1857 y forma parte de un palacio del emperador Calígula del año 37 al 41 después de Cristo. Aquí no se ve muy bien, pero ya vamos a ver en la otra página lo que significa esta foto. Aquí alguien tuvo la gentileza de dibujar lo que dice aquí. Entonces vemos un jovencito que está como que adorando a un hombre crucificado, pero tiene cara de burro. Entonces se trata de una burla contra un cristiano llamado Alexámenos. Y la fecha es del año 90 según los nuevos estudios. Entonces sería la primera representación conocida de la crucifixión de Jesús. Y sería la única evidencia arqueológica de la asistencia de Jesús de Nazaret. Entonces muchos dicen, pero es que eso no avala a Jesús. Eso no avala a Jesús, porque ¿a cuántas personas crucificaron aquel entonces? Ok, crucificaron a mucha gente, pero ¿cuál crucifixión fue la más polémica y de la que se habla hasta el día de hoy? La de Jesús. ¿A qué otro personaje histórico de la historia crucificaron que se habla actualmente, pastor? A ninguno. Aparte que el grafito también menciona a Alexamenos, alaba a su Dios, adora a su Dios. O sea, haciendo la burla de aquel que habían crucificado y lo consideraban un Dios. Exactamente. O sea, es inútil decir que ese dibujo no es una burla a Jesús. O sea, quien piensa eso en este tiempo, verdaderamente no coge las cosas con seriedad. La única crucifixión que se burla hasta el sol de hoy es la de Jesús. Incluso los satánicos, y yo he visto varias fuentes satánicas, incluso yo tengo la Biblia satánica aquí en mi biblioteca. Muchas de estas personas, cuando van a hacer sus cultos, prenden fuego a una cruz invertida y le prenden fuego y ahí se burlen tanta cosa. Entonces, esta sería una de las evidencias de la crucifixión, de que Jesús murió por crucifixión. Esto es un comentario de Bart Ehrman. Mira lo que dice Bart Ehrman. Y Bart Ehrman era un ex cristiano, un ex bautista,
que estudió en la Universidad de Moody. Yo tengo su libro ahí, Jesús no dijo eso, donde él cuenta por qué él perdió la fe. Bastante interesante ese libro, impactante. Yo me lo acabé, ese libro, y verdaderamente es un libro que te pone a pensar bastante. Mira lo que él dice: no soy cristiano y no tengo ningún interés en promover una causa, dice Bart Ehrman. O sea, no tengo ningún interés por promover una causa cristiana o una agenda cristiana. Dice, soy agnóstico, y todo el mundo lo sabe, con inclinaciones ateas. Pero como historiador creo que la evidencia importa, nos gusta o no, Jesús sí existió. Entonces, ahí es donde se forman estos debates entre los mitistas y Bart Ehrman. Y Bart Ehrman ha sacado bastantes artículos en contra de los mitistas. ¿Y qué es un mitista? Hermano Carlos, que usted lleva hablando tanto que si mitista, un mitista es una persona que toda su enseñanza sobre Jesús dice, Jesús es un mito. No Jesucristo, sino Jesús. El histórico nunca existió. Y de eso tenemos mucha gente. Pastor, ¿algún comentario sobre este pensamiento? Bart Ehrman dijo en una entrevista que, sí, que los ateos quedaban como unos tontos al querer negar la existencia de Jesús. Y igualmente él menciona que no tiene intenciones de promover algo cristiano, pero ante las evidencias no puede negar la existencia de Jesús de Nazaret. Exacto, porque aquí lo que hablan son las evidencias. Ya estamos terminando. Este comentario de Gerald Tyson, que es uno de los académicos que se está leyendo actualmente. Actualmente, este libro de Jesús histórico compende con más de 800 páginas. Yo lo tengo aquí en nuestra biblioteca y saqué este extracto de muchos que podía sacar. Saqué este extracto nada más porque me pareció interesante. Dice Gerald Tyson, dice, al enjuiciar la fuente sobre el Jesús histórico, hay que considerar dos aspectos: su proximidad real al Jesús histórico y su independencia. Una fuente es tanto más valiosa cuanto más nos acerque al Jesús histórico. Por eso es importante determinar su antigüedad. O sea, para este hombre, mientras más antigua sea la evidencia, más estamos a un acercamiento histórico. Entonces, las fuentes más antiguas fueron las que citamos, Pastor Antón, la de Flavio Josefo, la de Tácito, la de Plinio. Esas son las fuentes más antiguas y más cercanas a la época del personaje. O sea, le guste a la gente o no, eso es lo que tenemos, Pastor. Correcto, así es. A veces la gente, el problema considero que tiende a que la gente piense que solamente por reconocer a Jesús como un personaje histórico ya lo vuelve a ellos creyentes, y no. O sea, el punto es reconocer que la existencia de Jesús, eso es independiente de mi fe, sea que profese una fe o no la profese, debería de reconocer la existencia de Jesús por las evidencias que se demuestran a lo largo de la historia. Y como menciona Gerald Tyson, entre más antigua es la evidencia, mucho más razón hay para creer en este personaje como existencial. Exacto, ese es el pensamiento. Y Gerald Tyson es uno de los grandes en este tiempo. O sea que aquí estamos citando gente catedrática que saben de lo que está hablando. Aquí no estamos citando a otra persona, aquí estamos citando gente de peso. La bibliografía, porque quiero darle crédito a los que consultamos, porque esto es un programa serio, esto es una página seria y aquí no nos gusta sacar nada sin dar su crédito. La bibliografía técnica, la invención de Jesús de Nazaret, que la sacamos del autor Fernando Bermejo Rubio, que es un libro de casi 900 páginas y está súper fuerte ese libro. Ahí sacamos la evidencia. Número 2, también parte de esta
de esta cátedra fue del curso online en vivo del Jesús Histórico en el Marco Limud. El conferencista doctor Ariel Álvarez Valdés. Utilizamos cierta información, incluso le pedimos permiso para esto y nos dio el permiso. Entonces, también estuvimos consultando en una página ahí que se llama script.com, grafitos del exámenes. También consultamos el libro de Julio Trevole, la Biblia judía y la Biblia cristiana, y el libro de Antonio Piñero, La aproximación al Jesús histórico. O sea que nuestras fuentes en esta clase fueron fuentes sólidas, académicas y científicas. Entonces, pastor, para terminar y dar una conclusión final, ¿qué podemos decir con toda esta evidencia que tenemos a nuestras manos? Lo escuchamos, pastor. Con las evidencias que tenemos a la mano ahora de Jesús, podríamos decir que ahora en día ninguna persona seria, igualmente como menciona algunos catedráticos, que ningún académico serio puede negar la existencia de este personaje. Obviamente hablar de su existencia no significa hablar de él como Dios, ya esa área ya es parte de fe y que probablemente no se pueda comprobar el Jesús de la fe, pero como ya se menciona, eso es un tema de por fe. Pero en el Jesús histórico evidenciar de que no se puede negar, a veces hay argumentos demasiado débiles de parte del consejero. Por ejemplo, uno dice, ¿cómo me puedes demostrar de que Jesús existió? ¿Y cómo se divide la historia? Antes de Cristo. Es un argumento demasiado patético, la verdad. Sí. Porque nada cuesta decir, pues antes de nuestra era y después de la era común. Entonces, pero presentar evidencias sólidas con personajes que lo citaron, que sin necesidad de ser creyente o algo, se dan evidencias bastante fuertes de poder decir, porque hay igualmente un argumento bastante débil de la comunidad atea, es decir, no, pero es que la historia se partió simple y sencillamente por una invención de la iglesia y le pusieron Cristo y es un personaje mitológico, una invención. No, ante las evidencias hay que retroceder por lo menos y reconocer la existencia de él, aunque no lo reconozca desde el punto de la fe, aunque no lo reconozca como Dios, como mencionábamos al inicio. Este punto era hablar del área académico de Jesús como un personaje histórico y no es una predicación de hablar de Jesús de la fe. Últimas palabras, amado pastor. Agradecer la invitación que me hizo para poder compartir en este tema. Ha sido quizás breve mi aporte, pero ha sido una gran bendición estar aquí con ustedes, escuchándolo y poder darnos unos pequeños argumentos y esperando que esta transmisión sea de ayuda para, como mencionaba, tanto para la comunidad cristiana como para atea, porque esto es un tema neutral. El Jesús histórico es un tema neutral que alguien con una mente sana puede tomarlo y decir, pues a mí no me afecta en nada creer que sí, creer que existió. Agradecer su invitación y agradecer a todos aquellos que han estado con cada una. Excelente, pastor. Sus redes sociales, ¿dónde la gente lo puede seguir? Aparezco en mi Facebook personal como Anton Hernández. Tengo mi página de Facebook como Pastor Anton Hernández. En YouTube aparezco como P.Anton Hernández. Me pueden buscar ahí, incluso podría dejar en un comentario ahí los enlaces por si alguien está interesado en seguirme en mis redes sociales. Excelente. Mis redes sociales, ya creo que todo el mundo los conoce, pero por si acaso hay alguien que me ve por primera vez, es Estudios Bíblicos Académicos y Exégesis. Esa es nuestra página académica. Tenemos nuestro grupo Ágora de Ciencias Bíblicas,
donde para usted entrar allí, usted contesta 3 preguntas de seguridad. Nuestro amado pastor le procesará, o yo o otro colega que tenemos trabajando en la página le dará el paso hacia el grupo. Es un grupo académico, científico de alto rigor. Es fuerte. Tenemos ateos, agnósticos, creyentes, judíos, no judíos. Tenemos de todo ahí. Y es un grupo que se maneja excelente. Hemos aprendido a capacitarnos y a respetar los pensamientos de los demás. Síguenos en nuestra página en YouTube, Ciencias Bíblicas y Exégesis. Ahí estamos a sus órdenes. Y recuerda darle like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te ponga al tanto siempre que subamos algo catedrático y exegético y académico. Y gracias, pastor, por esta oportunidad, y será hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.